y si no la abre no pasa nada, que tenemos la pantalla, dice Lucas 9:21. Cuando uno está dictando discipulados, uno va viendo lo bonito y lo hermoso que es la palabra de Dios. Como cada vez que uno lee o habla, o sea, como que siente uno gozo, como que siente alegría, como que aprende más. Uno va a enseñar, pero uno también aprende. Y cuando Lucas 9:21, sí, correcto. Entonces, el ministerio de Jesús era hacer sanidades, hacer milagros, hacer liberaciones, predicar la palabra. Andaba por aquí, andaba por allí, andaba en todos los lados. Entonces, les decía Jesús, pero hay una cosa, esto no va a seguir eternamente. Unos pensaban que Jesús iba a nombrarse el rey de Israel y iba a sacar a los romanos de Israel y que iba a ser el rey de Israel. Otros pensaban que Jesús iba a estar eternamente con ellos, permanentemente con ellos. Pero Jesús les dijo, pero Él les mandó que a nadie dijesen eso, encargándoselo rigurosamente. ¿Qué les dijo? El 22. Dijo, y diciendo, es necesario, ¿qué dice? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Les decía Jesús cada rato que iba a padecer muchas cosas, que iba a ser humillado, perseguido por los fariseos y por los ancianos y por los escribas y por los principales sacerdotes, y que era necesario, dice, es necesario que sea muerto y resucite al tercer día. ¿Qué decía Jesús? Que iba a morir, pero que al tercer día resucitaba. Pero ¿qué pasó? Cuando se dieron cuenta que Judas traicionó a Jesús y que lo llevaron para azotarlo, que lo humillaban, y el primero que se olvidó de Jesús fue Pedro. A ese ni lo conozco yo. Y cantó el gallo la primera vez. A ese Jesús, no, yo no estoy con él. Pedro ya se olvidó. Y dice la Biblia que después de que murió Jesús, inclusive después de haber resucitado, se fue a pescar. Dijo, aquí tocó volver atrás. Volver atrás. Y Jesús tenía sus 11 discípulos, porque el otro se había muerto. Tenía otro grupo de discípulos, dice que habían 72 que iban predicando el evangelio, y tenía un grupo de mujeres en la cual estaba Juana, estaba María Magdalena, estaba María, la madre de Jesús, que andaban ahí apoyando el ministerio de Jesús. Y cuando murió Jesús, pudo más la tristeza, la amargura, el dolor, la desilusión, y quedaron paralizados así todos. Tristeza, se murió mi Señor, se murió mi Señor. Desilusión. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién va a restaurar el reino en Israel? Amargura. Y yo que esperaba que iba a durar mucho tiempo con mi Señor. Se murió Jesús y el enemigo sembró tristeza, amargura y desesperación y de todo en los discípulos y en todo el mundo, en todas las mujeres. Y entonces había una promesa. Yo voy a morir, pero voy a resucitar. Les dijo a los discípulos, voy a morir, pero voy a resucitar. Les dijo a las mujeres, voy a morir, pero voy a resucitar. ¿Cuándo? Al tercer día. Y es como si hubiera caído un velo, yo qué sé. Y entonces, lo primero que hicieron fue, las mujeres, Lucas 24:1, las mujeres, ¿qué prepararon?
aceites, incienso, para ir a qué, a llevarle al cuerpo, ¿sí? Y pensaban, ¿y ahora quién nos va a abrir a quitar la piedra? Porque queremos llevar inciensos, aceites y de todo. ¿Y ahora quién? Y iban el tercer día. ¿A qué iban? A embalsamar el cuerpo, a ungir el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús. ¿Y qué había dicho Jesús? Que el tercer día iba a resucitar. Pero aquí nadie se acordó de eso. Ellas iban a otra tarea. Si a mí me dicen el día domingo en la Plaza Nueva va a venir, van a repartir libreta, unas tarjetas con 200 euros para que vaya a Mercadona. Yo estoy pendiente y me voy ese día para la Plaza Nueva. Jesús les dijo, yo voy a resucitar al tercer día, y todo el mundo se le olvidó. La tristeza, la amargura, la depresión, todo el desasosiego. Y entonces dice que en Lucas 24:1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Iban muchas mujeres a preparar con especias aromáticas. Y algunas pensaban, ¿y quién nos va a ayudar a remover la piedra? Dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Ahí sí, peor. Peor, no solamente se murió, sino que se robaron el cuerpo. Se complicó la cosa. Dice que, Señor, venimos, ahora ni podemos embalsamarlo, ni podemos darle especie. Pero ¿por qué sucede esto? Y estaban ahí, dice, estaban perplejas. Dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, no sabían, dice, como dice ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? He aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Qué dirán los ángeles? Dice que estas viejas son más cabezonas, y Jesús les dijo que iba a resucitar. Y están aquí perplejas y asustadas. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos a recuperar el Cristo? ¿A quién se lo llevaría? Mire, tenían más fe los escribas y los fariseos. Le dijeron a Poncio Pilato, ponga una cuadrilla de soldados, no vaya a ser que el hombre resucite de verdad. Entonces el hombre va a resucitar, y díganle mejor que se lo robaron. Tenían más fe los escribas y los fariseos que los mismos que andaban con Jesús. Y estaban los soldados, y dice la historia que los soldados se asustaron y dijeron, no, resucitó, y le dieron dinero para que dijeran que no, que era que lo habían llevado sus discípulos. Y les dice los ángeles, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Les dio un golpe de realidad los ángeles. ¿Ustedes no se acuerdan que Jesús dijo que iba a resucitar? Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y dice, es solo hasta ahí. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volvieron, entonces cuando, mira hermano, diría, esas mujeres sí son más torpes, más trancadas. Hermano, ¿cuántas veces tú y yo nos hemos olvidado de las promesas de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos olvidado?
Él te va a proveer, Él te va a cuidar de sus enemigos, Él te va a colocar adelante y no atrás, te colocará arriba y no abajo, y no sé qué, y no sé qué, y te dará poder sobre el enemigo. Las promesas de Dios se les olvidaron a estas mujeres, y a ti y a mí se nos han olvidado las promesas de Dios. Cuando estamos bien, ay, gloria a Dios, porque las promesas se cumplen, pero cuando tardan en cumplirse, dice, oh, ya no hay promesas. Ya no hay promesas. A esas mujeres se les olvidaron las promesas y a ti y a mí se nos han olvidado las promesas de Dios. Dios es todopoderoso y cumple sus promesas o sí o sí. Denle un aplauso al Señor. Y sigue la historia. Dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y de una vez los discípulos, los 11 y los 70 empezaron a saltar de alegría. No les creyeron a las mujeres. Las mujeres venían con buenas nuevas, con buenas noticias, que habían visto a unos ángeles y que no estaba el cuerpo de Jesús, que había resucitado. Y los otros dijeron, estas mujeres están locas, estas mujeres están mal de la cabeza. No. Y no les creyeron. Entonces, a veces estamos en una situación triste, adversa, tan mal, que aunque mi hermano en Cristo me haga recordar las promesas, yo no le quiero creer. Aunque el pastor me diga, esta promesa es para ti, yo a veces no la creo. Aunque el Señor me habla en sueños, yo no la creo. Aunque abro las escrituras y veo la palabra, no la creo. No solamente los discípulos, a ti y a mí a veces se nos olvidan las promesas, lo que Dios nos ha dicho, ¿sí? Entonces, dice, pobrecitos los discípulos, ¿cómo estaban de mal? No, nosotros también a veces se nos olvidan las promesas de Dios. Y hoy Dios quiere decirte a ti que hay promesas de Dios para ti, para su familia y para su casa. Y que se van a cumplir. Que se van a cumplir. Entonces, mira, a medida que uno va avanzando en el Evangelio, a medida que Dios nos da dando fe y que uno lucha, uno se vuelve cada vez como que vive más tranquilo, más contento, más firme, más seguro. ¿Por qué? Porque sabe que Dios tiene todo el control. Dios tiene todo el control de todo. Y ver las promesas, y ver las promesas. Mira, pero no solamente ellos. Yo a veces me pongo a pensar que cuando fueron las mujeres allí, hubieran quedado más contentas si encuentran el cuerpo de Jesús muerto. Encuentran el cuerpo de Jesús, le llevan especias y dice que bueno, aquí está mi Señor muerto. Pero eso no es lo que le había dicho. Y pareciera que los apóstoles y todos dijeron, menos mal que está ahí en el sepulcro, menos mal que está ahí. En lugar de ponerse contentos porque había resucitado, ni siquiera le creían a las mujeres. No, cuando las mujeres llegaron donde los discípulos, tenían que haberse puesto contentos. ¿Cuándo aceptaron que Jesús había resucitado? Cuando Él se les apareció después a ellos. Tuvieron que ver para creer, no creer para ver. Y la Biblia nos llama a nosotros que tenemos que creer para ver. Creer para ver. ¿Qué es fe? Creer para ver. Esa es la fe. Y Dios nos llama a que tengamos fe. Fe. ¿Cuánta fe? Mucha fe. Mucha fe. Si tú tienes, dice que al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Entonces Dios nos dice, creamos, confiemos y creamos. Pero no solamente le pasó a estas mujeres, no solamente le pasó a los apóstoles. Habían dos apóstoles de los 70 que estaban tan desilusionados,
tan desmoralizados, tan tristes, dijeron: no, nosotros nos vamos de Jerusalén. Eso aquí ya, esto es borrón y cuenta nueva. Murió Jesús, yo me voy. Y dijeron estos apóstoles: nos vamos para Emaús. Emaús era una ciudad que quedaba, según mis investigaciones de Google. La Biblia habla de no sé qué, 12 estadios, y 12 estadios son 11 kilómetros, siempre a lejos. De Jerusalén a Emaús había 11 kilómetros. Y entonces estos muchachos, esta pareja se fue. Dijo: ay, nosotros nos vamos para Emaús. Aquí ya no hay nada que hacer en Jerusalén, ya murió nuestro Señor, ya murió el profeta, el que es, que nos vamos. Pero tampoco pensaban, ni siquiera se esperaron al tercer día. Antes del tercer día ya emprendieron camino. Dijo: aquí ya la cosa se puso muy mala. Y entonces vamos al libro Lucas 24:13. Lucas 24:13 está hablando de los discípulos que se fueron para Emaús. Dice 24:13, por favor. Dice: en el camino de Emaús, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día. Está hablando de la resurrección, está hablando en 24:1, las mujeres fueron allí a la tumba y no lo encontraron, y fueron a decirle a los discípulos que había resucitado y no les creyeron. Y dice: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, es decir, 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Cómo es posible que muera mi Señor? ¿Cómo es posible que le peguen, le den tantos latigazos? ¿Cómo es posible que Él no hubiera hecho nada? ¿Cómo es posible que el Padre lo dejó solo? ¿Cómo es posible que no fue el rey de los judíos? Todo iban pensando, y todo negativo, todo con tristeza. Y dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Jesús dijo: yo no me voy a presentar, voy a ver de qué trata el tema que están hablando, voy a ver qué pasa. Sí, entonces dijo, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tan tristes? ¿Estaban más tristes? ¿Más desilusionados? Iban, me imagino que iban a paso lento, ahí como con la cabeza agachada: ¿y por qué nos pasa esto? Y mi Señor se murió, y no sé qué, y con una cara de tristeza que se les caía la cara. Y apareció Jesús, y dice: bueno, ¿de qué están hablando? ¿Por qué estáis tan tristes? Y dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Ni siquiera conoció a Jesús como judío. Este forastero. ¿Este de dónde vino? De Colombia. Sí. Entonces, ¿de dónde vino Jesús? Entonces, claro, estaban más perdidos que nada. ¿Por qué? Porque mire, cuando uno permite que la tristeza, el dolor, la amargura, la desilusión lo coja, a uno como que se le dice la Biblia que se le pone en la mente, como que se le pone entenebrecido, como que le da un calambre en el cerebro. Cuando le da un calambre en un dedo no lo puede mover, pero cuando le da un calambre en el cerebro es que no piensa nada. Y dice la palabra que ni siquiera se dieron cuenta que Jesús era un judío y iba en cuerpo. Y entonces dice, entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Yo me pongo a pensar, Jesús estaba haciendo el loco, averiguándoles qué pasaba esto. Cuénteme. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno,
que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Al menos reconocían que Jesús era varón profeta, que era poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo. Y dice, y que como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, le sentenciaron a muerte y le crucificaron. Dice, pero nosotros esperábamos que era el que había de redimir a Israel. No habían entendido el mensaje de la cruz, no tenían la revelación, y eso que andaban con Jesús y echaban demonios y hacían cosas maravillosas y no entendían que el reino de Jesús no era de este mundo. Entonces, claro, estaban tristes. Ahora, ¿quién podrá salvar a Israel de la dominación de los romanos? Y entonces, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y luego le dicen, y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Las mujeres vinieron, les dijeron que él vivía, y estos siguieron igual de cabeza dura, igual. Entonces, iban tristes. O sea, yo digo, ¿por qué si las mujeres dijeron que él vivía, por qué no me espero otros 2 días antes de irme a Emaús? Y decir, esperemos a ver si es verdad. No. Aquí no pasa nada, esto se acabó y se fueron para Emaús. Y dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Estaban esperando que Jesús se quedara ahí al lado del sepulcro recibiendo a todos. Venga Pedro, venga no sé qué. Estaban tan mal que esperaban que Jesús resucitara y se quedara ahí en el sepulcro para que ellos entendieran. Vinieron las mujeres, vinieron unos ángeles, les hablaron y ellos siguieron con su tema, con su situación. Y entonces Jesús les dijo, hoy en el siguiente, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús les dijo que iba a resucitar. Los profetas habían dicho que iba a resucitar. La Biblia está llena de promesas que él iba a resucitar y ellos se olvidaron de todas las promesas, se olvidaron de la Biblia y aunque las mujeres vinieron y les dijeron, siguieron metidos en su cabezonería. Eso es como cuando uno les dice a la gente, Cristo te ama. Dice, no, a mí no me ama. Cristo te salva. No, a mí no me salva. Cristo es el camino. No. La cabezonería, la situación cuando tienen entendimiento entenebrecido, no escuchan, no ven. Y entonces lo mismo le pasaba a ellos. Y le dijo Jesús, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y empezó a hablarle, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y así iban charlando por el camino y hable. Y llegaron a la aldea donde iban y él se hizo como que iba más de lejos. O sea, después de que les habló las escrituras, después de que hablaron, imagínense, me imagino que muchas horas porque eran 11 kilómetros. Y Jesús les dijo, ¿sabe qué, muchachos? Yo me voy. Ellos, me imagino que llegaron a una posada, a una venta, lo que sea, a descansar y a comer algo. Y Jesús dijo, yo me voy. Pero Jesús les dijo, voy a decir que me voy, a ver qué dicen ellos. Y dice, mas ellos le obligaron a quedarse. Ahí viene la revelación del Espíritu. ¿Obligaron a quedarse a Jesús? ¿Cómo lo obligaron? ¿Le pusieron una pistola? ¿Lo cogieron con un lazo? No.
diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. O sea, Jesús vio en ellos que había ganas de entender las Escrituras, que valía la pena quedarse con ellos. Lo mismo nos sucede a nosotros. Jesús se queda en nuestra vida y en nuestra casa cuando nosotros le decimos: Jesús, quédate con nosotros, muestra tu gloria, esté con nosotros. Dice, yo me quedo en esta casa. Y es tremendo cuando dice las Escrituras, dice, hablaba en el discipulado esta mañana una cosa muy bonita. Jesús es tu Señor y mi Señor. Pero Jesús dice, yo no solamente quiero ser su Señor, sino quiero ser tu amigo. Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres, entraré y cenaré, tú conmigo y yo contigo. O sea, es que es tremendo cuando uno entiende y tiene la revelación de saber que Jesús quiere una comunión contigo, una amistad. Jesús no quiere que nosotros lo veamos, aunque está allá, no quiere que lo veamos arriba y yo abajo. Él quiere una amistad con nosotros. Cuando nosotros le decimos, Jesús, mira que tengo problemas con, mira a mi hijo, mira a mi mujer, mira a mi marido, mira a mi trabajo, mira todo eso. Es una relación horizontal. Tú le muestras la nevera, él no está allá, él está aquí al lado mío, le muestra la nevera vacía. Que estoy mal. Entonces, Jesús quiere que nosotros tengamos una relación horizontal. La relación vertical era antes de que Jesús muriera, por eso se rompió el velo para que tuviéramos acceso directo a su presencia. Y entonces dice que ellos lo obligaron. ¿Por qué lo obligaron? Porque Jesús dijo, vale la pena quedarme con esta gente. Me están invitando a quedarme, me están invitando a comer, me están invitando. Vale la pena, voy a seguir invirtiendo tiempo en ellos. Jesús mira su corazón, Jesús mira su casa, mira su vida y dice, vale la pena seguir, voy a seguir contigo. Por eso es que Él quiere una intimidad contigo y conmigo. Pero quiere que no sea cabezón, que al menos le obedezca. Si uno no obedece, Jesús se va. ¿Cómo lo obligamos? Con lazos de amor, con alabanza, con adoración, con lectura de la palabra. Obligamos a Jesús. Ese obligado es, no es que el pastor está diciendo que hay que obligarlo, no. Es una obligación, como que cuando es tanto el amor que ve Jesús en nosotros, es tanto el aprecio que dice, yo me voy a quedar ahí, yo me voy a quedar ahí. Cuando nosotros le abrimos nuestra casa y le decimos, venga Jesús, entra, como dice la canción, entra en mi casa, mora en mi casa. Él dice, yo aquí me voy a quedar, yo aquí me voy a quedar. Diga amén y dele un aplauso al Señor. Y mira, sigue habiendo revelación. Jesús fue invitado a comer. Como dice, allí no repartían mitad y mitad, o cada uno pagaba lo suyo. En esa época no. Entonces lo invitaron a comer, y cuando en una casa se invita a alguien a comer, y en ese tiempo el anfitrión partía el pan y repartía. Y dice aquí algo, y aconteció, entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Vamos a decir que él se tomó el atrevimiento de tomar el pan, partirlo y darlo y bendecirlo. Eso le correspondía al anfitrión, al que estaba en la posada, al que estaba pagando. Y Jesús tomó el pan. Y entonces uno se pone a pensar, a Jesús no le importa. Si tú necesitas pan, te va a dar pan. Y va a permitir, si tú le permites que entre a su casa, va a llegar con el pan y lo parte y se toma, provisión, provisión, provisión para todo el mundo.
No se detienen los legalismos, no se detiene en la religiosidad, se detiene en que tú tienes una necesidad y te va a bendecir sí o sí. Sí o sí. Y entonces Jesús partió el pan y dice, entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Cuando partió el pan, cuando hubo provisión, cuando hubo bendición, ellos reconocieron que Jesús era su Dios y su proveedor, que estaba con ellos. Y dice que le fueron quitadas las escamas de los ojos y ya reconocieron que era Jesús. Y él se fue. Dice, aquí ya cumplí. Y dice, y sigue más adelante. Y más él y se decían uno al otro, en el número 32, y se decían uno al otro, no ardía nuestro corazón entre nosotros, hermano. Esto es tremendo. Cuando está la presencia de Dios, uno como que le hace así el corazón, se le ponen los pelos de punta, se le salen las lágrimas. La presencia de Dios es algo tremendo que no se consigue con dinero, pero cuando está la presencia de Dios, dice, no ardía el corazón. No era Jesús entre comillas para ellos, pero ardía el corazón, ardía el corazón, ardía el corazón de los discípulos. Y dice, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a todos los que estaban con ellos. Escucha, escucha. ¿Para dónde iban? Para Emaús. Tuvieron un encuentro con Jesús y dice, ay, no, ya no me voy para Emaús, me voy para Jerusalén, que esto se puso bueno. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, su vida cambia o sí o sí. Cuando uno conoce la importancia de Jesús, cuando su corazón le arde, ya no más tristeza, ya no más depresión, ya no más volver al pasado. Dice, me voy otra vez a encontrarme con Jesús. Y eso hicieron los apóstoles. Y dice, y hallaron y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Cómo estaban los 11? Más muertos de miedo que nada. Muertos de miedo, con tristeza, con depresión, con amargura. Eso de aquí no salimos porque si mataron a Jesús nos van a matar a nosotros. Por eso no salían. Y dice, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón también. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, ya no hablas lo mismo. Habla de lo que Dios ha hecho en su vida. Lo vimos en el camino de Emaús, lo vimos en la venta, allá en el hospedaje, en el hostal. Y cómo nos hablaba de las escrituras y cómo partía el pan. ¿De qué hablaban? Ya no hablaban de muerte, ya no hablaban de depresión, ya no hablaban de tristeza, hablaban de que Jesús se les apareció y que ha resucitado. ¿Qué tienes que hacer tú? Decir, Jesucristo vive, Él ha resucitado. Dale un aplauso al Señor. De toda esta historia, yo tengo 8 tic, como dice mi esposa, 8 cosas importantes que resaltar de esta historia. Le estoy hablando de la historia de las mujeres, de la historia de los apóstoles. Los apóstoles estaban asustados. Querían volver al pasado. Pedro volvió a su pesca. Los discípulos iban para Emaús, a lo mejor buscando un nuevo negocio o algo. Las mujeres estaban tristes. ¿Por qué? Porque no les había sido revelado que Jesús había resucitado. Aquí, en este lugar, sabemos que Cristo ha resucitado.
Denle un aplauso al Señor, pero un aplauso grande porque Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, aleluya, Él vive. Tremendo, tremendo. Primer tic, primera enseñanza. Dice, los discípulos le obligaron. Tú tienes que obligar a Jesús para que se quede contigo siempre. Y vuelvo, digo, obligar entre comillas. ¿Cómo obligamos a Jesús? Si yo me levanto a las 5 de la mañana a orar, Él ya está ahí. Si yo voy por la noche a orar, Él ya está ahí. Si yo lo llamo, dice que Él responde. Así como lo obligo con mi humildad, con mi compañía, con el amor que yo le tengo a Dios, lo obligo para que Él esté siempre conmigo. Y le digo, Señor, aunque yo no te quiera lo suficiente, tú has prometido que va a estar conmigo todos los días. Entonces Él cumple su promesa. Entonces primero, el Señor siempre va a estar con nosotros si nosotros tocamos su corazón. Si nosotros tocamos su corazón. Segundo, tremendo, cuando Él rompió los legalismos y rompió todos, dice que Él partió el pan. Hermano, siempre va a haber pan en su casa. Y no estoy hablando de pan duro o pan del día anterior. Pan fresco va a haber siempre en mi casa. Pan, carne, salchichas, pescado, todo va a haber en mi casa. Porque Él es el Dios que proveedor, el que provee. Entonces, si Él partió el pan para darle a sus discípulos, ¿no va a partir el pan para darte a ti y a mí? Claro que sí. Tercer punto, cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, se nos abren los ojos, se va la ceguera espiritual. Ya no hay más ceguera espiritual. Dice que cuando uno tiene encuentro con Jesús, ya anda con los ojos abiertos y los oídos despiertos. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, ya no vuelve a ser el mismo. No vuelve a ser el mismo. Cuarto, amén. Era para ver si estaban en la jugada. Gloria a Dios. Cuarto, sí estamos. Dice, cuarto, cuando uno tiene encuentro con Jesús, uno reconoce que Él es Dios y que tú necesitas de Dios. Dice que cuando uno tiene encuentro con Jesús, dice, no hay otro camino de salvación, solamente Jesús es el camino. Cuando uno ha tenido un encuentro con Jesús, empieza a gozarse en su presencia. Su presencia es nuestro alimento. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús y empieza a andar de acuerdo, su vida se vuelve llena de paz, llena de gozo, llena de alegría. Ya nadie le quita la paz. Aunque el enemigo intente, ya no nos quita la paz, no nos quita el gozo, no nos quita la alegría. Alguien me decía, es que ustedes, por lo que son latinos, les gusta aquí saltar y brincar. No es que seamos latinos, es que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Porque entonces, ¿qué hacemos con los hermanos gitanos? ¿También son latinos? Eso es alegría, eso es gozo del Señor. Cuando el gozo llega a nosotros, todo cambia. Lo que sentimos es maravilloso. Cuando nosotros, el número 5, ¿cierto? Amén, amén, amén. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, es como cuando uno está recién enamorado, le late el corazón, pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Le arde el corazón todos los días que se encuentra con Él en el lugar secreto. Pum, 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 pum. Cuando uno, por eso ya dice uno, uy, las 5 de la mañana me voy para el lugar secreto. Uy, las 6 de la mañana yo me voy para el lugar secreto. Tengo una cita con Jesús y empieza. Coloca su canción y empieza el corazón. Eso no tiene precio.
Eso no tiene precio. Eso se llama vida del cristiano. Se llama vida de paz y de gozo y de alegría. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, nos gozamos en su presencia. Cada día más nos gozamos en su presencia. Por eso dice, el gozo del Señor es mi fuerza, es mi vitamina. Cuando uno tiene encuentro con Jesús, el punto número 6, se le revela mucho más fácil las Escrituras. Dice que Jesús les habló desde Moisés y les hablaba y no paraban, y como que se paraban en el camino y se paraban en el camino y seguía y arde mi corazón y entendían las Escrituras. Nos da la revelación de las Escrituras. Por eso, ¿quién sabe de las Escrituras? Jesús. Cuando el diablo le dijo, escrito está. Escrito está, escrito está. Y nosotros tenemos que tener esa revelación de las Escrituras para decirle al diablo, escrito está, escrito está, escrito está. Esas promesas que hablamos al principio tiene que mostrárselas al diablo y restregárselas ahí. Escrito está. No he visto justo desamparado ni que mendigue pan. Escrito está. Aunque padre y madre te abandonen, con todo Jehová te recogerá. No hay soledad. Escrito está. Entonces, cuando uno tiene un encuentro con Jesús, las Escrituras se revelan. Antes de que uno no tenga un encuentro con Jesús, no entiende ni pío de la Biblia. Lee la Biblia como un libro más, pero cuando empieza uno a tener un encuentro con Jesús, Jesús le da los dones del Espíritu Santo, los regalos. Le da amor, le da paz, le da gozo, le da alegría, hasta dominio propio. Con estos males caracteres de estos tiempos, aquí estamos los mansos y humildes de corazón. Dele un aplauso al Señor por eso. Dice los testigos de Jehová, dice, los mansos heredarán la tierra. Sacan un texto de la Biblia. Los mansos heredaremos la tierra, eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, así. Y luego el siguiente, el número 7. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, no sigue en el mismo camino. Cambia. Dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Cuando usted y yo tenemos un encuentro con Jesús, no vamos a seguir igual como estábamos antes. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya no vamos a seguir con los zapatos rotos por debajo, porque el Señor es nuestra bendición. No vamos a seguir tomando pastillas, porque el Señor es nuestra fuerza. No vamos a vivir en depresión, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Todo cambia cuando Cristo viene a nuestra vida. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aunque todos los que estamos aquí tenemos diferente carácter, diferente cultura, diferente forma de ver la vida, dice que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y el número 8, cuando los discípulos llegaron a Jerusalén, compartieron las buenas nuevas de que Jesús había resucitado. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, nos dan esas ganas de decirle a los demás, Jesús vive, Cristo vive, el Señor es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, en Él hay sanidad, en Él hay salvación y hay liberación. Cambia nuestra manera de hablar. Ay, cómo está este país de malo, y le han subido. Y ese Pedro Sánchez, y ese no sé qué. No, nosotros ahora cambiamos, decimos, el Señor es nuestro amparo, nuestra fortaleza. ¿Qué de temer si Dios está conmigo? Más son los que están conmigo que los que están en el mundo. Y empezamos a proclamar palabra y a proclamar palabra. Pero esto no es religión, es realidad. Estamos hablando de lo que hemos vivido. Ahora, ¿qué tenemos que compartir? No se preocupe. Nosotros vamos y le decimos al Señor,
Espíritu Santo, enséñanos que hay que compartir. Comparta lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces voy a resumir brevemente. Primero, nosotros podemos hacer que Jesús esté siempre con nosotros, con nuestro amor, con nuestra fidelidad. Segundo, siempre va a haber pan en nuestra casa. Siempre van a estar los ojos abiertos, tanto los ojos carnales como los ojos espirituales. Ya no va a haber más ceguera espiritual. Siempre vamos a reconocer a Jesús. Siguiente dice, cuando tenemos un encuentro, nuestro corazón arde, arde, arde. Cuando tenemos un encuentro, las escrituras nos son reveladas, nos son mostradas. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y nosotros somos testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. Póngase en pie, dele un aplauso al Señor y vamos a sellar esta palabra en adoración. Dale un aplauso fuerte al Señor. Olvídese del que está a su lado.